tal? Bienvenidos a otra sesión de ciberseguridad. Hoy vamos a platicar del tema de simetría o cifrado simétrico, perdón, y confidencialidad en los mensajes, basado en el capítulo 20 de seguridad computacional de Stallings and Brown. Los objetivos de aprendizaje de este capítulo es explicar los principios básicos del cifrado simétrico, entender el significado de lo que sería una estructura de cifrado FACETIL, describir la estructura y funcionamiento del DES, distinguir entre triple DES de 2 y 3 claves y describir la estructura y función del AES, comparar y contrastar el cifrado de streaming y basado en bloques, distinguir entre los diferentes modos de operación de un cifrado en bloques y discutir los problemas involucrados en la distribución de claves. Entonces, justamente sería la agenda y empezamos con los principios de cifrado simétrico. El cifrado simétrico también se refiere a un cifrado convencional o de clave secreta o cifrado de clave sencilla o una sola clave. Es la única alternativa que se tenía hasta que llegaron en los 70s el cifrado de clave pública y aún es de las alternativas de cifrado más utilizadas en el mundo. Tiene algunos ingredientes, es decir, algunas partes que conforman este cifrado, que es el texto plano, es decir, lo que queremos cifrar, el algoritmo de cifrado, la clave secreta, el texto cifrado y el algoritmo de descifrado. Generalmente se clasifica en diferentes dimensiones, por ejemplo, los tipos de operaciones que utilizan, el número de claves que se utilizan y la manera en la cual el texto plano es procesado. El criptoanálisis se refiere justamente al proceso de intentar descubrir lo que es el texto plano o la clave. Esto se conoce justamente como criptoanálisis. Esta estrategia se utiliza o utilizada en el criptoanálisis depende justamente del esquema o de la naturaleza del esquema de cifrado y la información disponible por el criptoanalista. Aquí tenemos justamente algunas digamos, tipos de ataques que puedo yo tener. Por ejemplo, cuando solamente tengo el texto cifrado, ¿sí? El donde tengo menos información y es el más difícil. O cuando tengo un texto plano ya conocido, ¿sí? Entonces puedo conocer algunos pares de texto, ¿sí? Y cifrado. Cuando escojo yo un texto plano, yo tengo mi propio par de texto plano y texto cifrado. Cuando yo escojo el texto cifrado, que es mucho más raro, o escoger el texto es todavía muchísimo más raro, ¿sí? Solamente algunos algoritmos muy débiles fallan justamente en el ataque de solo cifrado. Usualmente se diseñan los algoritmos para soportar un ataque de texto plano conocido. ¿Sí? Eso es, digamos, normalmente a donde nos enfocamos en el diseño de nuestros cifrados. Un esquema de cifrado es seguro computacionalmente si el texto cifrado generado por el esquema cumple una o ambos de los siguientes criterios. Primeramente, el costo de romper el cifrado excede el valor de la información que está cifrada. Es decir, si yo tengo que invertir mucho tiempo, mucho dinero para poder recuperar esa información y esa información pues no vale mucho, pues normalmente se considera que es un cifrado seguro, ¿no? O computacionalmente seguro. O el tiempo requerido para romper el cifrado excede el tiempo de utilidad de la información. Desafortunadamente, es muy difícil estimar la cantidad de esfuerzo requerido para criptoanalizar un texto de manera exitosamente. Sin embargo, suponemos que no hay debilidades matemáticas inherentes en el algoritmo, entonces un enfoque de fuerza bruta normalmente es el que se utiliza y aquí nosotros podemos hacer estimados razonables sobre el costo y el tiempo. Un enfoque de fuerza bruta involucra intentar cada clave posible hasta que tenga una traducción inteligible del texto cifrado en un texto plano. Y bueno, en promedio, la mitad de las
claves posibles tienen que ser intentadas antes de lograr exitosamente esta parte. Ok, muchos bloques de cifrado simétrico o algoritmos de bloque cifrado simétrico, incluyendo el DES, tiene una estructura primeramente descrita por Horst Feistel de IBM en 1973, como se muestra en esta figura. La entrada del algoritmo de cifrado es un texto plano o un bloque de texto plano de longitud 2W bits y una clave K. El bloque de texto plano se divide en dos mitades, L0 y R0, que son dos mitades de los datos que pasan a través de N rondas de procesamiento y entonces se combinan para producir un bloque de texto cifrado. Cada ronda I tiene como entradas LI-1 y RI-1, derivado de la ronda previa, así como también la KI derivada en general de K. Y en general las subclaves KI son diferentes de K y cada una de ellas puede ser generada de una clave o una subclave o un algoritmo de generación de subclaves. Todas las rondas tienen la misma estructura. Una sustitución se hace en la parte o en la mitad izquierda de los datos y esto se hace aplicando una función de redondeo f a la mitad derecha de los datos y entonces tomando la operación de OR exclusiva de la salida de esta función y la mitad izquierda de los datos. Esta función de redondeo tiene la misma estructura general de cada ronda, pero se parametriza utilizando una subclave de ronda KI. Siguiendo esta sustitución, una permutación se realiza de manera consistente o que consiste, en intercambiar las dos mitades de los datos, es decir, se van intercambiando de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿sí? Para darle un poquito más de aleatoriedad. El descifrado con un cifrado simétrico por bloques es esencialmente el mismo proceso de cifrado y como reglas sigue que el texto cifrado es la entrada del algoritmo, pero utiliza las subclaves KI en el orden inverso. Esto es, utilizamos KN en la primera ronda, KN-1 en la segunda y así hasta llegar a K1 en la última ronda. Esto es una característica, digamos, agradable, ya que significa que no necesito implementar dos algoritmos, uno para cifrado y otro para descifrado. La estructura Feistel es un ejemplo particular de una estructura iterativa más general utilizada en todos los cifrados de bloques simétricos o todos los cifrados simétricos de bloque, que consiste en una secuencia de rondas con cada ronda que se realiza en sustituciones y permutaciones condicionados a un valor de la clave secreta. La realización exacta del cifrado de bloques o el cifrado simétrico de bloques depende de la elección de los siguientes parámetros y características de diseño. El tamaño del bloque. Tamaños de bloque más grandes significan más seguridad, pero reducen la velocidad de cifrado y descifrado. Un tamaño de bloque de 128 bits es actualmente un compromiso razonable, aunque ya estamos llegando al de 256. El tamaño de la clave. Entre más larga o más grande sea la clave, significa mayor seguridad, pero también decrementa la velocidad de cifrado y descifrado. La longitud más común de los algoritmos modernos es 128, aunque ya algunos están migrando en la actualidad a 192 y 256. El número de rondas. Note que una ronda sencilla ofrece una seguridad inadecuada pero que múltiples rondas pueden ofrecer un incremento en la seguridad. Típicamente se utilizan 16 rondas. El algoritmo de generación de subclaves. Entre más complejidad en este algoritmo, debe también llevar a mayor dificultad en el criptoanálisis. La función de redondeo, de ronda, ¿sí? Entre mayor complejidad significa mayor resistencia al criptoanálisis. Y hay otras dos consideraciones en el diseño de un cifrado simétrico de bloques. La cifrado o en este caso el cifrado descifrado rápido en software, ¿sí? Que es utilizado para programas, y la utilización sencilla. Queremos un algoritmo que sea difícil de criptoanalizar, pero que tenga el beneficio, ¿sí? De que sea fácil de
un algoritmo que sea fácil de analizar. Si el algoritmo puede ser concisamente y claramente explicado, es más fácil de analizar el algoritmo eh, para encontrar vulnerabilidades criptoanalíticas y de ahí desarrollar mayores niveles de seguridad y fortaleza. ¿Okay? Pasamos a lo que es el estándar de encripción de datos, o DES. Uno de los esquemas de cifrado más ampliamente utilizados se basa en el estándar de cifrado de datos, o DES, adoptado en 1977 por la Oficina Nacional de Estándares, ahora el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, y como el estándar de procesamiento de información federal, FIPS PUB 46. El algoritmo en sí se refiere a un algoritmo de cifrado de datos. El algoritmo de puede ser descrito como sigue. Un texto plano de 64 bits de longitud y una clave de 56 bits de longitud. Entre más grande sea el texto plano, la cantidad, con bloques más largos de texto plano se procesan en bloques de 16 bits. Es decir, si es más grande, lo parto en bloques de 16 bits, perdón, de 64 bits. Y la estructura DES es una variación menor de la red Seistil que mostraba anteriormente. Esta tiene 16 rondas de procesamiento de una clave original de 56 bits. 16 subclaves se generan, las cuales cada una de ellas se utiliza en cada ronda, y el proceso de cifrado de DES es esencialmente el mismo proceso de cifrado. La regla es como sigue: se utiliza el texto cifrado como entrada al algoritmo DES, pero se utilizan las subclaves en orden inverso, como se mencionó anteriormente. El triple DES fue primeramente estandarizado para aplicaciones financieras y por el estándar ANSI X 9.17 en 1985. Triple DES fue incorporado como parte del estándar de cifrado de datos en 1999 con la publicación del FIPS PUB 46.3. Triple DES utiliza 3 claves y 3 ejecuciones del algoritmo DES. La función sigue una secuencia de cifrado, cifrado, ¿sí? Como se muestra en esta ecuación, ¿sí? Vean que es E sería en cifrado, D sería descifrado, E sería cifrado. Entonces, se cifra algo, luego se descifra con otra clave y se vuelve a cifrar, ¿sí? Ok, donde C es el texto cifrado, E es el algoritmo de cifrado, D es el algoritmo de cifrado, P es el texto plano y K vendrían siendo las claves o 3 claves. ¿Sí? El algoritmo de descifrado es similar, solamente que en orden inverso. La utilización del descifrado en una segunda etapa le da compatibilidad con el estándar DES original y es efectivo utilizando longitudes de clave de 168, aunque es más lento pero más seguro. Y bueno, últimamente pues AES ha sido, digamos, el reemplazo natural de triple D, y es el cual vamos a ver. AES significa el estándar de cifrado avanzado. El estándar de cifrado avanzado, o AES, fue sacado como el estándar de procesamiento de información federal, o FIPS 197. AES utiliza bloques de longitud de 128 bits y una longitud de clave que puede ser de 128, 192 y 256. En la descripción de estas, o en esta descripción, nosotros suponemos que utilizamos una clave de 128 bits, la cual es uno de los mayormente implementados. Aquí en esta figura mostramos la estructura completa del AES. La entrada del cifrado y los algoritmos de cifrado y descifrado es un bloque de 128 28 bits. En el FIPS PUB 198, que es el estándar, este bloque se dibuja como una matriz cuadrada de bytes. Este bloque se copia en un arreglo de estados, el cual se modifica en cada etapa de cifrado y descifrado. Al final de esta etapa, el estado se copia a una matriz de salida. Similarmente, la clave de 128 bits que se puede mostrar en una matriz cuadrada de bytes. Esta clave es expandida en un arreglo de claves, y palabras, bueno, que vamos calendarizando en cada ronda. Cada palabra de 4 bytes y la clave total calendarizada es de 44 palabras en la clave de 128 bits.
El ordenamiento de los bytes dentro de una matriz es por columna. Así que, por ejemplo, los primeros 4 bytes del texto plano de 128 bits del cifrado del cifrador ocupan la primera columna en la matriz. Los segundos 4 bytes ocupan la segunda columna y así similarmente. Los primeros 4 bytes de la clave expandida forman una palabra la cual ocupan la primera columna de la matriz W. El algoritmo de expansión de claves AES toma como entrada una clave de 4 palabras o 16 bytes y produce un arreglo lineal de 44 palabras o 156 bytes. La clave se copia en las primeras 4 palabras de la clave expandida. El restante de la clave expandida se llena de 4 palabras al mismo tiempo. Cada palabra agregada WI depende de la palabra que le precede inmediatamente o WI-1 y la palabra de 4 posiciones restantes WI-4. Un algoritmo de complejo de campo finito se utiliza para generar la clave expandida. Bien, algunos comentarios extra de la estructura de AES. AES no es una estructura Feistel, pero también es un proceso completo del bloque de datos en paralelo durante cada ronda utilizando sustituciones y permutaciones. La clave que se provee como entrada se expande en un arreglo de 44 palabras de 32 bits o WI, 4 palabras distintas de 128 bits se reservan como una clave de ronda para cada ronda. 4 diferentes etapas se utilizan, una de permutación y 3 de sustitución para mezclar los bits y mezclar la información de la clave. Tenemos los bytes de sustitución que utilizamos una tabla o una caja S, le llamamos, para realizar las sustituciones por byte. Tenemos el corrimiento de renglones, que es una simple permutación que se performa renglón a renglón. La mezcla de columnas, que es una sustitución que altera cada byte en una columna como una función de todos los bytes en la columna. Y agregar la clave de la ronda, que simplemente es una operación XOR del bloque con la clave expandida. La estructura es bastante simple. Tanto para cifrado y descifrado, el cifrador empieza con agregar la clave de la ronda. Después sigue con 9 rondas que incluyen las 4 etapas, seguida de una 10ª ronda con las 3 etapas finales, ¿sí? O substitute, shift y mixed column. ¿Sí? En cada etapa lo podemos fácilmente revertir. El algoritmo de descifrado utiliza la clave expandida en orden inverso, pero modificado. Vamos a ver ahora cada uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de sustituir los bytes tenemos una simplemente tabla de verificación, un Xbox, donde es una matriz de 16 por 16 bytes, donde ahí tengo los valores y se tiene el mapeo de un byte a un nuevo byte. Por ejemplo, el 95 se mapea al 2A y tenemos una permutación de todos los valores posibles de 8 bits para todos los 256 valores de 8 bits. ¿Sí? Se construye utilizando las propiedades de un campo finito diseñados para ser resistentes a ataques criptoanalíticos conocidos. Y se descifra utilizando una caja S inversa. El corrimiento de los renglones lo hacemos como sigue, ¿no? En un cifrado nosotros rotamos hacia el de izquierda cada renglón de estado por los bytes 0, 1, 2 y 3 de manera respectiva. El descifrado se hace de manera inversa y para mover los bytes individuales de una columna a otra y para expandir o dispersar los bytes en diferentes columnas. En la parte de mezclar las columnas y sumar la clave, en mezclar las columnas operamos con una columna de manera individual, mapeamos cada byte a un nuevo valor como una función de los 4 bytes en la columna y utilizamos las ecuaciones sobre campos finitos para proveer una buena mezcla de los bytes en una columna. Y después, sumar la clave de la ronda, simplemente hacemos un XOR con los bits del estado con la clave expandida.
la seguridad y complejidad de la clave de la ronda o la expansión de la clave de la ronda y de esta y otras etapas, ¿no? Buscamos que esto sea seguro o esto brinda seguridad. Por otro lado, tenemos cifrados de stream, ¿sí? O de flujo, es decir, no tomamos bloques, sino conforme llegue la información los vamos cifrando, ¿sí? Y esto justamente continuamente tenemos o procesan los elementos de entrada. La clave de entrada es un generador de bits pseudo-aleatorio que produce un flujo de números aleatorios. Y no es predecible sin conocer la clave de entrada. Y el flujo de las claves se hace un XOR con el texto plano. Es mucho más rápido y se utiliza mucho menos código para hacer esto. Sin embargo, tenemos unas consideraciones de diseño, es decir, las secuencias de cifrado deben tener un periodo muy grande, es decir, recordar que esto es pseudo-aleatorio, entonces se puede repetir, entonces ocupamos que sea muy grande. El flujo de claves se aproxima o debe tener una aproximación a las propiedades de los números aleatorios y debe utilizar una clave lo suficientemente grande para que sea efectivo. ¿Sí? El RC4 es un cifrado de stream diseñado en 1987 por Ron Rives para la seguridad RSA. Es un cifrado de flujo con un tamaño de clave y orientado a operaciones por byte. El algoritmo se basa en el uso de una permutación aleatoria y el análisis muestra que el periodo del cifrado es muy grande, del orden de los 10 a la 100. De 8 a 16 operaciones de máquina se requieren para generar un byte de salida y el cifrado puede ser, se puede esperar que corra muy rápido en software. RC4 se utiliza en el estándar SSL y TLS, definidos entre las comunicaciones entre los navegadores web y servidores. También se utiliza en el protocolo web, que es un protocolo más nuevo de Wi-Fi, de WPA, que es parte del estándar de la IEEE 802.11 de redes inalámbricas. RC4 fue originalmente mantenido como un secreto industrial por la seguridad de RCA, pero en septiembre de 1994 el algoritmo RCA fue anónimamente colocado en Internet. El algoritmo RCA es remarcablemente simple, pero y fácil de explicar, como se ilustra en esta figura. ¿Sí? Una clave de longitud variable que va desde 1 hasta 256 bytes, de 8 a 2048 bits, se utiliza para inicializar un vector de estado de 256 bytes, S, con elementos S0, S1 hasta S255. Durante todo el tiempo, S contiene una permutación de los números de 8 bits desde 0 hasta 255. Un vector temporal T entonces se crea de la clave K y después T se utiliza para producir una permutación inicial de S. Para el cifrado y descifrado, un byte K es generado de S seleccionando una de las 255 entradas en una manera sistemática. Como cada valor de K se genera, las entradas de S, una vez permutadas, todas las entradas de S se permutan por lo menos una vez. K entonces se hace un XOR con el siguiente byte del texto plano o del texto cifrado. El número de artículos que se han publicado, métodos de análisis para atacar RC4 es muy grande, pero ninguno de estos enfoques es práctico contra RC4 con una longitud de clave razonable como 128 bits. Hay problemas con la manera de que se utilizó en WEP. Esto apunta a la dificultad de diseñar un sistema seguro que involucra tanto funciones criptográficas y protocolos y cómo utilizarlos. Sí, pasamos a los modos de operación del cifrado por bloques. Ok, un proceso de cifrado simétrico por bloques, se procesa un bloque de datos al mismo tiempo. En este caso, DES y triple DES, la longitud del bloque es 64 bits. Para cantidades más grandes de texto plano es necesario romper el texto plano en bloques de 64 bits, ¿sí?
colocando ceros al final del bloque si es necesario. Y para aplicar el cifrado de bloques en una variedad de aplicaciones, 5 modos de operación han sido definidos por la NIST. Estos 5 modos son o se intentan cubrir virtualmente todas las posibles aplicaciones de cifrado para los cuales se puede utilizar un cifrado de bloques. Estos modos se intentan utilizar con cifrados de bloque simétrico, incluyendo el triple D y AES. Los modos se van a ver justamente en la siguiente tabla y van a describir de manera breve en lo que sería esta sección. Tenemos el modo de libro de códigos electrónicos, que esa es la manera más simple de utilizar un cifrado, donde simplemente yo parto el texto plano en bloques y cada bloque utiliza la misma clave de cifrado. El libro de códigos se llama libro de códigos porque tenemos un texto cifrado para cada bloque de texto plano. Sin embargo, no es muy seguro para mensajes grandes, ya que el texto plano se puede repetir y se puede ver como un texto cifrado repetido, lo cual eso puede ayudar a los criptoanalistas. Este sería justamente una mejora al anterior, que se conoce como encadenamiento o cifrado de encadenamiento de bloques, o blockchaining, cipher blockchain, ¿sí? O CBC. En la entrada del algoritmo de cifrado es el lector del bloque de texto plano actual con el bloque de texto cifrado anterior. La misma clave se utiliza para ambos bloques y en efecto el encadenamiento de manera conjunta del el procesamiento de la secuencia de estos bloques hace que tenga más seguridad. La entrada de la función de cifrado para cada texto plano no conlleva una relación fija con el bloque de texto plano, por lo tanto los patrones que se repiten de debit no se exponen. CBC es ampliamente utilizado en aplicaciones de seguridad. Para descifrado, cada bloque cifrado pasa a través de un algoritmo de cifrado. El resultado se hace un XOR con el bloque de texto cifrado precedente para producir el bloque de texto plano. Para ver que esto funciona, nosotros podemos escribirlo como C de J igual a la encripción de K de C de J menos 1 XOR con P de J, ¿sí? Donde E es justamente el cifrado del texto plano utilizando la clave K y el XOR, ¿no? Para producir el primer bloque de texto cifrado, tenemos un vector de inicialización 4 que se hace un XOR con el primer bloque de texto plano. En el descifrado, el 4 se hace también un XOR con la salida del algoritmo de cifrado, ¿sí? Inicial. El 4 tiene que ser conocido tanto por el emisor como el receptor, y para máxima seguridad, el 4 tiene que ser protegido como sigue. Si un oponente es capaz de engañar al receptor utilizando un diferente valor de 4, entonces el oponente será capaz de invertir los bits seleccionados para el primer bloque de texto plano. Tenemos el cifrado con retroalimentación o feedback. Es posible convertir cualquier bloque de cifrado en un cifrado de streaming o de flujo utilizando el modo de retroalimentación o de cifrado de retroalimentación o cipher feedback mode. Un cifrado de flujo elimina la necesidad de colocar ceros en el mensaje y tener un número entero de bloques. Esto también puede operar en tiempo real. Por lo tanto, un flujo de caracteres que puede ser transmitido, cada carácter puede ser cifrado y transmitido de manera inmediata utilizando el cifrado de flujo orientado a carácter. Una propiedad deseable de un cifrado de flujo es que el texto cifrado puede ser de la misma longitud del texto plano. En la figura se ve el esquema CFD o de feedback y se supone que la unidad de transmisión es S bits
y un valor común de ese es igual a 8, ¿no? O un byte. Así como CBC, las unidades de texto plano se encadenan de manera conjunta. Para el cifrado, la entrada de la función de cifrado es un registro de corrimiento de B-bits que es inicialmente inicializado para tener un vector de inicialización 4. El bit ese más significativo o más hacia la izquierda de la salida de la función de cifrado se hace un XOR con la primera unidad del texto plano P1 para producir la primera unidad del texto cifrado, la cual se transmite. Además, los contenidos del registro de corrimientos se recorren S bits y C1 se coloca en la parte más derecha del registro, los S bits del registro de corrimiento. Este proceso se continúa hasta que se ha cifrado todo el texto plano. Para el descifrado es la misma operación, ya excepto que el texto recibido se hace un XOR con la salida de la función de cifrado para producir el texto plano. Finalmente tenemos el de conteo, aunque puede ser de interés el modo de conteo. Se ha incrementado el interés en el modo de conteo con aplicaciones de la seguridad en ATM y IPsec. Este modo fue propuesto pues ya hace tiempo, ¿no? Aquí tenemos justamente en esta figura el modo de contador, donde tenemos un contador que es igual al tamaño del bloque del texto plano y solamente el único requerimiento que se establece en el SP800-38A es que el valor del contador tiene que ser diferente para cada texto plano, bloque de texto plano que se va a cifrar. Típicamente el contador se inicializa con un valor que se incrementa por 1 en cada bloque subsecuente o módulo 2B, donde B es el tamaño del bloque. Para el cifrado, el contador se cifra por medio de un XOR, utilizando el bloque de texto plano para producir un bloque de texto cifrado que no se encadena. Para el descifrado, la misma secuencia del valor del contador se utiliza con cada contador cifrado hecho con un XOR al bloque de texto cifrado para recuperar el bloque de texto plano correspondiente. Algunas ventajas del modo de contador es la eficiencia en hardware, que puede correr en paralelo para múltiples bloques de texto plano y cifratexto, la eficiencia de software, que tenemos oportunidades también para ejecución paralela, el preprocesamiento, que puede ser utilizado para preparar la salida del cifrado, las cajas de cifrado que alimenten justamente las funciones XOR, el acceso aleatorio en el bloque I del texto plano del cifratexto puede ser procesado en una manera de acceso aleatorio, tiene una seguridad probable, el CTR es al menos tan seguro como cualquier otro modo, y es simple, el CTR o el modo de contador solamente necesita la implementación del algoritmo de cifrado. Ok, la más poderosa y más común enfoque para contrarrestar las amenazas de seguridad de red en cifrado es el cifrado. Al utilizar el cifrado, nosotros necesitamos decidir dónde cifrar y qué cifrar para o en dónde poner esta parte de cifrado dentro de mi red. Por lo tanto, existen dos alternativas fundamentales. Cifrar el enlace o cifrar tener un cifrado extremo a extremo, como se ve en esta figura. Con el cifrado de enlace, las comunicaciones o cada enlace de comunicación vulnerable se equipa en extremos con dispositivos de cifrado. Por lo tanto, todo el tráfico de todas las de todos los enlaces de comunicación están asegurados. A pesar de esto, requiere demasiados dispositivos de cifrado en una red muy grande y provee un alto nivel de seguridad. Una desventaja de este enfoque es que los mensajes tienen que ser descifrados cada vez que entran a un conmutador de tramas, y esto es necesario porque el switch tiene que leer la dirección, o es decir, el identificador de conexión de lo que sería el encabezado de la trama para enrutar la trama. Por lo tanto, el mensaje es vulnerable en cada switch. Esto es que en una red de
frame relay o de retransmisión de tramas públicas, el usuario no tiene control sobre la seguridad de los nodos. Con el cifrado extremo a extremo, el proceso de cifrado se lleva en los dos extremos, es decir, en el origen y en el destino. Los datos de forma cifrada se transmiten de manera inalterada durante toda la red y pasando por los nodos hasta la terminal destino. En el destino comparte la clave con el origen, así que es capaz de descifrar los datos. Este enfoque también permite una transmisión segura y protege contra ataques en los enlaces de la red o conmutadores. Sin embargo, existe un punto débil, ya que el host solamente puede cifrar la porción de datos del usuario de la trama y debe dejar el encabezado limpio para que pueda ser leído a través de la red. Para alcanzar mayor seguridad, tanto cifrado extremo a extremo como de enlace es necesario. ¿Okay? Distribución de claves. Para que el cifrado simétrico pueda funcionar, las dos partes deben intercambiar la misma clave. Así que la clave tiene que ser protegida del acceso a otros. La distribución de la clave puede ser alcanzada de varias maneras. Para dos partes A y B, una clave puede ser seleccionada para A y físicamente entregada a B. Una tercera parte puede seleccionar la clave y físicamente entregársela a A y B. Si A y B han utilizado previamente o recientemente una clave, una parte puede transmitir una nueva clave al otro de manera cifrada utilizando una clave vieja. Si A y B han tenido conexión cifrada de una tercera parte C, se puede entregar una clave por enlaces cifrados a A y B. Las opciones 1 y 2 pueden hacer una entrega de manera manual, ¿sí? Y para cifrado de enlaces, esto es un requerimiento razonable, ya que cada cifrado de enlace o dispositivo de cifrado de enlace solo va a cambiar datos con su vecino al otro extremo del enlace. Sin embargo, para el cifrado extremo a extremo, la entrega manual es difícil. En un sistema de distribución, cualquier host o terminal puede necesitar intercambiar con muchos otros hosts o terminales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cada dispositivo necesita un número de claves entregadas de manera dinámica. El problema es especialmente difícil en un sistema de distribución de área amplia. La opción 3 es una posibilidad para cualquier cifrado de enlace o cifrado extremo a extremo, pero si un atacante logra ganar acceso a una clave, entonces todas las claves subsecuentes pueden ser reveladas. Aún si los cambios frecuentes se hacen en las claves de inscripción de enlace, estos deben de hacerse de manera manual. Para proveer claves de cifrado extremo a extremo, la última opción es la deseable. Esta figura ilustra una implementación que satisface la opción 4 para el cifrado extremo a extremo. Provee justamente la flexibilidad y características dinámicas necesarias para permitir un número de usuarios de terminales que accedan a un número de hosts y para los hosts que puedan intercambiar datos entre ellos. Para este esquema, dos tipos de claves se identifican. La clave de sesión, que es utilizada por una conexión lógica y entonces se destruye. La clave permanente, utilizada entre dos entidades con el propósito de distribuir claves de sesión. Y la configuración consiste en los siguientes elementos. Un centro de distribución de claves que determina qué sistemas se le permiten comunicar con cuál otro y provee sesión y provee claves para una sola sesión para esa conexión. Un módulo de servicio de seguridad que realiza el cifrado extremo a extremo y obtiene las claves de sesión en nombre de los usuarios. Los pasos que involucran esto es establecer la conexión que se muestra aquí. Cuando uno de los hosts decide establecer una conexión con otro host, transmite un paquete de petición de conexión, que es el paso 1. El módulo de servicio de seguridad guarda este paquete y aplica
al centro de distribución de claves le pide permiso para establecer la conexión, que es el paso 2, y la comunicación entre el módulo de servicio de seguridad y el centro de distribución de claves se cifra utilizando una clave maestra compartida solamente por el módulo y el centro de distribución. Si el centro de distribución de claves aprueba la petición de la conexión, genera una clave de sesión y le entrega a los módulos de servicio de seguridad apropiados, utilizando una clave permanente única para cada módulo, que es el paso 3. La petición del módulo de seguridad, de servicio de seguridad, puede ahora liberar el paquete de petición de conexión y una conexión se establece entre los dos sistemas, que es el paso 4. Todos los datos del usuario intercambiados entre los dos extremos son cifrados por sus respectivos módulos de servicio de seguridad utilizando la clave de sesión única o que se utiliza una sola vez. Finalmente, vemos lo que es el resumen de este capítulo donde se introdujo los bases del cifrado simétrico. Se platicó de lo que es el DES, el triple DES y el AES. Se habló de los cifrados de flujo y el RC4. Se platicó de los modos de operación de los cifrados por bloque, la localización del cifrado y la distribución de las claves. Muy bien, eso sería todo por esta sesión. Nos estamos viendo en futuras presentaciones. Hasta luego.